no son conceptos que estrictamente se comporten en la realidad del modo en que uno los observa en los libros de texto. Van a ver ustedes en esos mismos libros de texto la enumeración de otras ramas del derecho privado, por ejemplo, haciendo referencia al derecho comercial. Es cierto también, este ha sido el derecho de los primeros navegantes, fundamentalmente los fenicios en el Mediterráneo, y que dan origen a una serie de principios y regulaciones propias de la compra y venta de mercancías, que luego va a dar lugar también a todo lo que es la estructura del derecho comercial, en lo cual ya en principio tampoco hay incidencia de lo público, no hay incidencia de la materia estatal o una incidencia del Estado en esa situación que está, digamos, fundamentalmente dejada o librada a esa relación de paridad u ordinaria, en el sentido también de paridad entre comerciantes. Bueno, ustedes van a ver que estos casos del derecho comercial, del derecho civil, son casos típicos de aquellas ramas del derecho que forman parte del derecho privado. Sin embargo, hay otras ramas del derecho que aparece su inserción o su agrupamiento en el derecho privado o en el derecho público un poco más discutida, ¿no? Uno de los casos es, por ejemplo, el derecho procesal. El derecho procesal, como ustedes van a ver luego a lo largo de la carrera, son principios y regulaciones que tienden a establecer reglas en torno a los procesos judiciales, es decir, lo que ustedes conocen como juicios que se tramitan ante los tribunales, tienen unas reglas de procedimiento que los códigos procesales, cuyo dictado está reservado exclusivamente a las provincias, según nuestra Constitución Nacional, porque los códigos de fondo son los únicos, es decir, el Código Civil, el Código Comercial, el Código Penal, son los únicos que puede dictar el Congreso Nacional, porque son códigos que han sido precisamente reservados al Congreso Nacional por parte de las provincias. Bueno, en el caso de los códigos procesales o códigos de rito, son dictados por las provincias en cada una de sus jurisdicciones. Esos códigos que regulan un proceso, por ejemplo, cómo se presenta una demanda, cómo hay que contestarla, cómo se prueban los hechos, cómo se dicta una sentencia, cuáles son los recursos de apelaciones. Bueno, hay una vieja discusión sobre si forman parte del derecho público o del derecho privado. En principio, quizás lo que hay que tener en cuenta es la materia sobre la que regulan los códigos procesales, ¿no? Es decir, si hay un código procesal penal, lo cierto es que va a estar influenciado claramente por toda la materia de derecho penal, que es típicamente pública, y por lo tanto va a formar parte de ese derecho procesal penal del derecho público, mientras que si tomamos un código procesal civil, ese derecho procesal va a estar fundado en normas de fondo. Si se quiere, la influencia de esas normas de fondo va a ser muy importante, muy protagónica, y por lo tanto va a formar parte del derecho privado. Sin embargo, aquí también se ven un montón de excepciones, porque en el caso del derecho procesal civil, cuando uno advierte en los distintos códigos procesales, hay un sinnúmero de facultades que tienen los jueces civiles que, van más allá del interés de las partes, ¿no? O el interés del actor y el demandado, sino que pueden realizar directamente esos jueces, ¿no? Facultades se les llama ordenatorias o instructorias, y que por lo tanto hace pensar que si pueden ser potestativamente ejercidas por ellos, más allá del interés de las partes, forman parte más de lo público que de lo privado, porque lo privado exclusivamente en el derecho procesal civil es lo que hace al interés de la parte. Ustedes van a ver cuando lleguen al estudio de esa materia que lo que más se destaca en esos puntos tradicionalmente es que
en el proceso civil el interés de la parte es, digamos, la que impulsa su conducta. Es decir, alguien que quiere probar un hecho tiene que ser esa parte la que haga todos los pasos necesarios para tratar de acreditar los hechos en un proceso. No es que se lo va a hacer el juez la prueba o que le va a hacer el juez la prueba. En lo civil, en el proceso civil, al que le interesa algo tiene que hacerlo para precisamente probar. Cosa que no ocurre en lo penal, porque en lo penal los fiscales y los jueces tienen la obligación de realizar los hechos, digamos, los hechos probatorios, tomar las medidas probatorias, llevar adelante el proceso más allá de lo que las partes del proceso, sea, digamos, el imputado, fundamentalmente, quiera. Es decir, que es algo que, digamos, trasciende o que va más allá del interés de esa propia parte. Por lo tanto, el derecho procesal civil o el derecho procesal penal va a tener que ser incluido en una rama de derecho público o privado según precisamente sea su naturaleza de fondo, ¿no? El derecho penal, el derecho procesal penal dentro del derecho público y el derecho procesal civil dentro del derecho privado, con esas particularidades o con estas características propias a las cuales le hacía referencia. Otro caso es el del derecho laboral. El derecho laboral, uno podría pensar que, como trata las relaciones entre, digamos, la parte empleadora, o también llamada patronal, y el individuo o el sujeto particular que es el obrero, podría pensarse, como algunos autores tratan de explicar, que es parte del derecho privado. Pero lo cierto es que toda la normativa de derecho laboral en nuestro país, desde hace muchísimos años, tiene una influencia notable de la obligatoriedad de las normas con respecto a lo determinado por el Poder Legislativo, es decir, que no pueden ser dejados de lado por los particulares, es decir, en este caso la patronal o el patrón o el dueño de la empresa con respecto al obrero. Si uno piensa fundamentalmente que tanto la materia de accidente de trabajo, cuando un obrero o un empleado sufre un accidente de trabajo en ejercicio y ocasión del cumplimiento de su función obrera, va a tener un derecho a la indemnización que ni siquiera puede ser renunciado, es decir, no puede ser objeto de renuncia porque lo protege el orden público laboral, y por lo tanto, si no hay una intervención, digamos, de un órgano estatal mediante el cual se le reconoce, en este caso hoy por hoy, a través de la actividad de las aseguradoras de riesgo del trabajo, de las ART, la cobertura de ese accidente, no puede el empleador llegar a ningún acuerdo con ese obrero si no es homologado ese acuerdo en sede judicial o en sede administrativa, y por lo tanto no tiene validez el acuerdo entre partes. Si se le niega validez a ese acuerdo de partes, precisamente para que no haya un aprovechamiento por parte del patrón o del dueño de la empresa con respecto al obrero, fundado en la necesidad de curarse o en la necesidad de saldar rápidamente las consecuencias de ese accidente. Por eso son normas de orden público que lo hacen, digamos, estar al derecho laboral bajo este aspecto más dentro de lo público que dentro del derecho privado. Si uno toma fundamentalmente hoy las cuestiones relacionadas con los despidos, las indemnizaciones, bueno, ningún obrero puede ser despedido sin justa causa si no se le retribuye la indemnización que prevé la ley. Y por lo tanto, cualquier acuerdo, digamos, para desconocer las exigencias legales en cuanto al pago de la indemnización de acuerdo a los distintos rubros que tiene derecho el obrero, no puede ser dejado y es totalmente nula, lo cual nos demuestra que toda esa normativa hoy fundamental, hoy protagónica, hoy principal dentro del derecho laboral, lo hace formar parte más del derecho público que del derecho privado. Como es importante siempre recordar
lo que les decía hace un rato, que de todas maneras esta división en ramas del derecho, y pueden aparecer, digamos, distintas ramas a medida que la ciencia del derecho influya y que cada aspecto de la temática del derecho vaya adquiriendo autonomía conceptual y autonomía científica. Bueno, es una división pedagógica que se ha hecho históricamente para tratar de diferenciar, si se quiere, para enseñar o para explicar cada una de estas temáticas. Pero lo cierto es que el derecho es uno solo, más allá de la división en estas ramas, en estas temáticas. Bien, esta división entre derecho público y privado, y ahora sí dirigiendo la vista hacia el derecho privado, nos hace encaminar, ¿no?, a lo que puede ser una definición de derecho civil como parte de este derecho privado, y que vamos a ver fundamentalmente en clases subsiguientes. Muchísimas gracias por la atención, y bueno, comenzamos de esta manera la cursada de este año, que espero que les sirva aún con estas características particulares para comprender estos conceptos de la parte general del derecho civil.